Hace bien para leerlo todos. Hebreos capítulo 12, verso 1 al 3. ¿Ya lo encontraron? Amén. Ya, sígale con la mirada a la lectura de la palabra de Dios mientras yo lo hago en alta voz. Y a la letra dice la palabra de nuestro Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y a gloria al Señor. Quiero que tratemos, hermanos, un tema muy interesante en esta noche, en el nombre del Señor, para nuestra vida espiritual. Vamos a tratar el tema, el enfoque del creyente. Gloria al Señor. Hemos dado lectura a una porción de la palabra del Señor, donde la palabra de Dios nos enseña en esta noche, hermanos, que nuestro enfoque debe estar puesto en el Señor, en nuestro Dios. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El verso 3 dice: para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Gloria al Señor. Nos hace entender entonces la palabra de Dios que la única manera de mantenernos firmes, de estar estables en el camino del Señor, es poniendo todo nuestro enfoque en el Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Entonces podemos decir que Él es el blanco donde nosotros debemos concentrar toda nuestra atención. El Señor, Él es el sitio donde nosotros debemos colocar toda nuestra mirada. Gloria al Señor. Él es el lugar donde nosotros debemos mirar siempre. Bendito el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Es decir, que nuestra vida comenzó en el Señor y nuestra vida concluye en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, fíjese usted que todo creyente, su vida comienza en Jesús y su vida concluye en Jesús. Bendito sea el Señor. No hay otro en quien podamos poner nuestra atención, únicamente en el Señor Jesús. Gloria al Señor. La Escritura dice en el libro de los Hechos, el capítulo 4 y el verso 12: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es decir, que en el mundo entero no hay otro sitio, no hay otro lugar
donde nosotros podamos concentrar nuestro enfoque, sino únicamente en el Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces mire usted qué importante es mirar el orden de la palabra de Dios y darnos cuenta por ella que no podemos nosotros poner nuestra mirada en ningún otro lugar. El único lugar donde debemos concentrar todo nuestro enfoque se llama Jesús. Bendito el nombre del Señor. Entonces, miremos por la palabra del Señor. Los discípulos también tuvieron sus experiencias. Podemos mirar la experiencia de uno de los apóstoles. Este es el caso del apóstol San Pedro. La palabra del Señor dice en el Evangelio según San Mateo y el capítulo 14, en el versículo 24, la palabra de Dios dice de allí en adelante de la siguiente manera: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya, aleluya. Fíjese usted la experiencia de este hombre de Dios. Oiga, Dios nos ha llamado para mostrarnos su gloria. Y mientras los cristianos tengamos todo nuestro enfoque en el Señor, veremos la gloria de Dios. El momento que quitemos la mirada del Señor, entonces tendremos problemas, estaremos en dificultades. Bendito sea Dios. Fíjese usted que el Señor a nadie le niega tener esa experiencia maravillosa de vivir en la gloria de Dios. El apóstol le dice al Señor: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor no se lo negó. Bendito el Señor, le dijo: ven. Y Pedro caminó sobre las aguas. Y mientras tenía su enfoque puesto en el Señor, los fuertes vientos, las fuertes tempestades que parecía que iban a hundir la barca donde estaban todos los discípulos,
no podían hacer nada en contra de Pedro. Las olas y el viento no eran problemas, no era un obstáculo para que Pedro pudiera caminar sobre las aguas sin hundirse. Todo esto porque Pedro tenía puesto su enfoque en el Señor Jesús. Aleluya. Pero la palabra de Dios dice que al ver los fuertes vientos y las olas, Pedro comienza a hundirse. Y es que a Pedro le llamó la atención los fuertes vientos y las olas. Y entonces es cuando quita su enfoque del Señor y lo coloca en los vientos y en las olas. Y entonces estuvo en problemas, bendito el Señor. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Podemos ver entonces aquí en esta experiencia de este hombre de Dios, que mientras este mantuvo su mirada puesta en el Señor, no importa cuán fuertes sean los vientos y las olas, Pedro estaba tranquilo. Es que eso pasa con todos los cristianos, hermanos. Mientras nuestro enfoque está en el Señor, nosotros somos felices. Podemos disfrutar de la gloria del Señor, de las victorias en el Señor. Y los vientos para nosotros no es un problema. Y las olas, por fuerte que sean, tampoco es un problema. Pero porque nuestro enfoque está puesto en el Señor. Pero si hay problemas cuando quitamos la mirada del Señor y la ponemos en otro lugar, allí hay problemas, bendito el Señor. Ahí las cosas se vuelven difíciles y hasta imposibles, porque solamente con Dios todo es posible, porque para Él no hay nada imposible. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Decir que mientras nuestro enfoque esté puesto en el Señor, no importa cuán embravecidas estén las olas que azotan y dan contra nuestra vida, nosotros caminaremos en cualquier situación de la vida, porque nuestra mirada está puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Bendito el Señor. El problema es cuando quitamos la mirada del Señor, cuando miramos a otro lugar, cuando ponemos la mirada en otro sitio. Ahí es el problema, porque en otro lugar no hay esperanza, en otro lugar no hay bendición. La bendición está en Jesús. No hay esperanza, hermanos, para el que tiene su mirada en otro lugar. La palabra de Dios dice: mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra. El enfoque del creyente debe estar en Jesús. No hay otro lugar, no existe otro lugar donde el hombre o la mujer que ha creído en el Señor pueda poner su mirada. Bendito el Señor. Podemos encontrar en la santa palabra de Dios ejemplo de hombres que tuvieron maravillosas experiencias con Dios. Podemos ver nosotros la vida de Noé. La palabra de Dios dice que Noé caminó con Dios en tiempos difíciles, donde la maldad se había multiplicado. Es más, la Biblia dice que Dios vio que todos los designios del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Pero en medio de esa vida perdida de todos aquellos hombres, en aquel entonces estaba un hombre llamado Noé.
que no puso su mirada en otro lugar, sino en el Dios Todopoderoso. Bendito el Señor. Por eso la Escritura dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios y fue fiel a Dios, porque su mirada estaba puesta en el Señor. La gente practicando el pecado, haciendo otras cosas, ocupado en otras cosas, pero no estaba ocupado, bendito el Señor, en las cosas sagradas. Su mirada puesta en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y allí la santa palabra del Señor nos dice de este hombre de Dios que por su fidelidad, por su confianza en el Señor, cuando el Señor trajo el castigo del diluvio para todas las gentes de aquel entonces, a Noé le da la promesa. Y aquí le dice Dios: yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Digamos gloria a Dios. Mire usted qué maravilloso es cuando el hombre pone su mirada en Dios y no en otro lugar. Bendito el Señor. Noé recibió esta bendición porque él no miró lo que pasaba a su alrededor. La gente en el placer, en el pecado, haciendo de todo, ocupados en sus quehaceres, pero Noé estaba ocupado, bendito el Señor, en las cosas sagradas. Y es la razón por la cual Dios hace un pacto con él. Y cuando viene el castigo para la gente de aquel entonces, Noé estaba feliz y contento dentro del arca, mientras fuera solamente había muerte y dolor. Bendito el Señor. Digamos gloria a Dios. Hermanos, podemos mirar otros ejemplos. El ejemplo de Abraham. También Abraham vivió en tiempos difíciles. Aleluya. Pero su confianza era el Señor. Aun cuando el Señor le pidió a su hijo, él no se lo negó, sino que se levantó muy por la mañana y fue al lugar donde Dios se lo había dicho. Bendito el Señor, y con alegría de corazón iba a ofrecerle lo que Dios le había pedido a este hombre. Por ello la santa palabra del Señor dice: bendito sea su nombre glorioso, acerca de este hombre Abraham, allá en el capítulo 2 y el versículo 20 del libro de Santiago. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muertas. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fíjese usted, hermano, cuando el enfoque del hombre y de la mujer de Dios está puesta en el Señor y no en otro lado. Abraham podía haber mirado a su hijo y haber dicho: no, pero mi hijo no. Dios mío, todo lo que me pidas, pero mi hijo no. Abraham no hizo así, porque su mirada estaba concentrada en Dios. Bendito el Señor. Y la escritura dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Bendito el Señor. Fíjese usted,
Si seguimos mirando otros ejemplos en la palabra del Señor, vamos a ver el ejemplo de Moisés. La palabra del Señor dice que este hombre tuvo una experiencia maravillosa en su vida. Capítulo 33 del libro de Éxodo. La escritura dice de la siguiente manera. Vea usted en el versículo 9 en adelante. Dice la palabra de Dios: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Aleluya. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Quiero detenerme donde la palabra de Dios dice que hablaba Moisés con el Señor, y hablaba cara a cara como habla cualquier hombre con su compañero. Fíjese usted la experiencia de este hombre de Dios. Pero ¿por qué logró todas estas cosas maravillosas que la palabra del Señor nos enseña? Si nosotros miramos lo que la palabra de Dios dice acerca de Moisés, allá en el libro de Hebreos, el capítulo 11 y el verso 27, ¿cómo sucedió todo esto? ¿Cómo logró todas estas experiencias? ¿Cómo toda esta bendición? ¿Cómo toda esta gloria pudo ver este hombre de Dios? En este capítulo 11 y el versículo 27 de Hebreos, dice que Moisés experimentó toda esta gloria de Dios porque se sostuvo como viendo al invisible. Digamos gloria a Dios. Fíjese usted, cuando la mirada del hombre o de la mujer de Dios está puesta en el Señor, cuando no se mira a otro lugar, cuando no se mira, hermanos, a otro personaje, es que a veces, hermanos, la mirada nuestra puede ubicarse en otro lugar. Y es la razón por la que muchos creyentes tienen problemas en la vida espiritual. Se fatigan, se cansan, se hostigan, se aburren. Yo no sé, hermanos, toman una forma de vida totalmente contraria a la vida que debemos vivir los cristianos. Es porque comienzan a poner su mirada en otro lugar y la quitan, esa mirada que han tenido puesta por días, semanas, meses o años en el Señor. Quitan su mirada y la ubican en otro lugar. Y es la razón por la que el creyente no puede testificar que en su vida espiritual ha experimentado todos los días de su vida ir de gloria en gloria, ir de victoria en victoria, porque su enfoque lo puso en otro lugar. Bendito el Señor. Y en otro lugar no hay bendiciones, en otro lugar no hay victorias. Las victorias se logran cuando nuestro enfoque permanece puesto
en el Señor, en nuestro Dios. No hay otro lugar. Es la razón, hermanos, por la que usted puede ver en el pueblo del Señor gente angustiada, gente estresada, gente cansada, gente fatigada. No sabe qué hacer, si quedarse unos días más todavía en la iglesia o de una vez echarse para afuera. No atina qué hacer, porque su enfoque está puesto en otro lugar. Bendito el Señor. Y es la razón por la que no puede sostenerse. La palabra de Dios nos enseña de estos hombres de Dios, de sus experiencias. Allí tenemos otro ejemplo, hermanos, el ejemplo de Elías. Si nosotros miramos la palabra del Señor en el libro de Santiago, nos hace referencia a que Elías no era un superhombre. No, Señor. Elías era hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. Poseía un cuerpo de carne y hueso. Pero la diferencia es que Elías tenía puesta su mirada en el autor y consumador de la fe. Y esa es la razón por la que logró todas esas victorias. No porque era un superhombre, no era diferente a usted, no, era igual a usted y a mí. Igual que todos los creyentes, los cristianos. Era Elías, hombre sujeto a pasiones. Pero oraba a Dios. A ese Dios en el cual su mirada estaba puesta. Y por esa razón, la Biblia dice que Elías oró y fuego del cielo cayó, porque su mirada estaba concentrada en el Señor. Entonces mire, todos estos hombres de Dios tuvieron esas maravillosas experiencias porque nunca quitaron su mirada del Señor. Aleluya. David en uno de sus salmos dice de la siguiente manera, el Salmo 27 y el verso 4: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y fíjese usted, ¿para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Contemplar es ver, es mirar, es enfocarse en ese Dios maravilloso. David quería estar todos los días de su vida en la casa de Jehová para poner su mirada en Él, no en otra cosa, no en otro lugar, para contemplar la hermosura de Jehová. Bendito el Señor. Hermanos, es que cuando ponemos la mirada en el Señor, las cosas son diferentes. Fíjese usted lo que dice la palabra del Señor en el versículo 5. Lo que sucede cuando se pone la mirada en el Señor, cuando el enfoque del creyente está en el Señor,
Dice el verso 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando el enfoque del creyente está puesto en Dios, entonces descubre que hay un secreto, un lugar secreto, que no lo va a descubrir nadie mientras no ponga su enfoque, todo su enfoque en el Señor. Hay un lugar secreto allí, en la presencia de Dios. Aleluya. Me ocultará en lo reservado de su morada. Hay un lugar reservado, un lugar secreto en su presencia. Cuando contemplamos, cuando miramos, cuando ponemos nuestro enfoque únicamente en Dios, hay un lugar reservado para aquel que pone su enfoque en el Señor. Me ocultará en lo reservado de su morada. Mire qué maravilloso lugar. Pero esa experiencia solamente se logra cuando todo el enfoque del hombro de la mujer de Dios está puesta en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces es cuando esa experiencia llega a la vida del hombre. Pero a veces el enfoque está puesto en otro lado. Por eso usted ve que hay cristianos que hay tiempo que están pero animados, fervorosos, fieles a los cultos, fieles a los eventos que se celebran en la iglesia para exaltar, adorar al Señor, cumplido en todo momento con todos sus deberes. ¡Oh, qué bonito! Pero de repente las cosas cambian, se vuelve indiferente. ¿Qué pasó? Sencillamente su enfoque no está puesto en el Señor. Porque cuando vienen las cosas adversas, las fuertes olas, los vientos tempestuosos, quita su mirada de Dios, la pone en otro sitio, y allí es cuando pierde la bendición. Ese es el momento cuando nuestra mirada debe estar más atenta en el Señor, porque allí es donde vamos a descubrir que los momentos difíciles, aleluya, hay un lugar reservado para el hombre o la mujer de Dios que tiene su mirada en el Señor, que está con sus ojos puestos en Él, y en los momentos difíciles el Señor te abraza y te lleva y te mete en ese lugar reservado que Él tiene para ti. Bendito el nombre del Señor. Hay un lugar reservado, y en los momentos difíciles de la vida del creyente es donde se puede lograr las mayores experiencias en la presencia del Señor. Es donde podemos ver la gloria de Dios. Pero sucede que cuando se agitan las olas, el viento se vuelve tempestuoso,
entonces se quita la mirada. Pedro se comenzó a hundir y comenzó a gritar angustiado: sálvame que me hundo. Y no pudo tener la experiencia de descubrir ese lugar secreto que Dios tiene para meterte y mostrarte toda su gloria. Bendito el nombre del Señor. Por eso hay cristianos que no pueden testificar del poder del Señor, de las bendiciones de Dios, de las victorias en el Señor, de los milagros de Dios. No pueden testificarlo, porque en los momentos difíciles, cuando Dios está queriendo llevarte a ese lugar reservado, desprendes la mirada de Él y no puedes alcanzar esa experiencia. Bendito sea el Señor. Fíjese usted que la palabra de Dios dice allá en el Salmo 34 y el verso 5: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Entonces fíjese usted la bendición de tener la mirada puesta en el Señor, de que todo el enfoque de nuestra vida esté puesta en Dios, no en otro lado, no en los hombres. Los hombres no son nuestra esperanza, por muy fuertes, por muy valientes, por muy adinerados que sean, por muy pudientes. Hermanos, nosotros confiamos en aquel que ha prometido bendecirnos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Pero hay un lugar secreto. ¿Cuándo vamos a entrar en ese lugar? ¿Cuándo vamos a conocer, hermanos, ese lugar que está oculto y que Dios quiere llevarte a ese lugar reservado? Pero en el momento que quiere mostrarte su gloria, desprendes la mirada del Señor y comienzas a mirar a otro lado. Pero mira lo que hicieron estos hombres de Dios. Se sostuvieron mirando al invisible. Si su mirada está en el Señor, usted va a descubrir que en los momentos difíciles hay un lugar reservado para el que está con su mirada concentrada en Dios, para el que está a la expectativa, para el que no descuida de confiar en el Señor. Hay un lugar reservado, pero es indispensable que usted y yo podamos entender que no hay otro lugar, no hay otro sitio donde mirar. Por eso dice la Escritura: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En pie, por favor. Vamos a agradecerle a Dios. Yo no sé qué momento esté pasando usted en su vida. A lo mejor está pasando momentos difíciles. Hoy más que nunca, hermanos, necesitamos poner todo nuestro enfoque
en el Señor. La gente está poniendo su mirada, y aún muchos creyentes, en otras cosas, en otro lugar, en otro sitio. Pero no olvide esto, que los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados.